El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente. Este es tu programa Derecho y Palabra, al público que nos ve por las emisoras del canal, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, América Latina y todos los lugares donde llega nuestra señal. Te damos la bienvenida a este tu programa. Hoy estaremos hablando un tema de mucho interés para nosotros y fue la vacuna en el COVID y qué está pasando con Pfizer, la vacuna en el estado de Texas, donde han surgido unos movimientos legales interesantes por parte de la Attorney General. Y al final tendremos unos minutos para traer una información sobre qué está pasando en los deportes de las mujeres ante la invasión de hombres que se consideran mujeres, los llamados transexuales, que le están quitando su posición en el deporte a las mujeres, contrario a lo que postulaba el movimiento de la liberación femenina. Ahora los hombres hasta participan en sus concursos. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido, este es tu primer semestre de discusión de Derecho y Palabra. Como te habíamos dicho en la introducción, vamos a tener una serie de temas en el día de hoy que son sumamente importantes y que trascienden al área de Puerto Rico y en parte por eso también los escogí, para que el público que está más allá de Puerto Rico se pueda sentir identificado. Como nosotros sabemos, en el mundo hubo una pandemia mundial sobre el virus del COVID. Para tratar de paliar los efectos de dicha pandemia, surgió una vacuna contra el COVID que se nos garantizó que inmunizaba contra los efectos del COVID. El Congreso de los Estados Unidos le dio inmunidad a las manufactureras de estas vacunas en un hecho inusual de que tú le des en etapa experimental inmunidad judicial y en daños a las farmacéuticas que producían la vacuna, dizque para que aceleraran su proceso. Esas vacunas estaban en etapa experimental, recibieron una aprobación para poderse utilizar, no la legal, pero se seguía investigando. Como parte de las representaciones que se nos hizo fue que después de las 2 primeras vacunas de COVID, la persona no se enfermaría y posteriormente vimos que no solo se enfermaban, sino que fue necesario 3 vacunas, 4 vacunas, 5 vacunas. Llegó un momento que se hablaron de 7, 8 vacunas y en el inicio de esta pandemia se llevó el mensaje en los medios de comunicación que las personas que no se vacunaban podían morir y que estaban transmitiendo el COVID y era un peligro, lo que creó un gran desasosiego en la sociedad, sobre todo contra las personas no vacunadas, que en estos tiempos comienza a hacérsele justicia. Estas personas no vacunadas, muchos de ellos perdieron su trabajo, recibieron escarnio social, ataques de los medios, incluso de las iglesias, donde hubo iglesias que tenían un lado para vacunados y un lado para no vacunados, porque se consideraba a los no vacunados como un peligro para la salud de los demás. Pasado el tiempo se descubrió que los vacunados también transmitían el virus del COVID, que también morían de COVID, y esa información no salía en ese momento. Se le trataba como misinformation. Se utilizaron los medios de comunicación, los canales de radio y de televisión, las estaciones de radio, los canales de televisión que transmitían información contraria. Vimos que sus cuentas en Twitter fueron cerradas, sus cuentas en Facebook fueron cerradas, sus cuentas en las diferentes redes fueron cerradas, algunas fueron multadas. Hubo médicos como en Puerto Rico que se le desarrollaron investigaciones, en Estados Unidos algunos de ellos perdieron su trabajo, gente con gran reputación se le trató como mentiroso y vimos cómo el Congreso de los Estados Unidos desarrolló toda una campaña de información a favor de la vacuna. En ese proceso y en medio de la litigación se comenzaron a recuperar una serie de derechos constitucionales que asistían a los obreros, que asistían a la libertad religiosa. Y ahora vemos que el Congreso de los Estados Unidos se está trabajando para que todos los soldados que votaron por no vacunarse los reinstalen y le paguen todos los sueldos atrasados, con la situación que algunos de ellos no quieren volver. Hemos visto hospitales en los Estados Unidos que están llamando a los enfermeros y a los
empleados de salud que no se quisieron vacunar para que vuelvan a trabajar porque no tienen suficiente personal en estos momentos. Todos esos resultados de que porque no se vacunaron perdieron su trabajo, porque en Estados Unidos, si tú no te vacunabas, y en Puerto Rico, muchas personas perdieron su trabajo. Algunos no pudieron estudiar. Todo eso basado en que la vacuna era efectiva. Se pagaron billones de dólares, billones y billones de dólares en la vacuna en Estados Unidos y a nivel de todo el mundo. No obstante, en Estados Unidos se le dio inmunidad, algo que nos llamó la atención y que en su momento llamamos la atención porque era altamente inusual que una vacuna en esta etapa y existiendo una ley de inmunización por efectos secundarios de vacunas que hicieran daño a las personas, se hiciera esto. Pues bien, pasado todo esto, vimos una serie de estados que le hicieron frente al proceso de vacunación, no la instauraron, algunos no la respaldaron, contrario en Puerto Rico, que algunos alcaldes no lo hicieron obligatorio en su municipio, pero facilitaban los procesos de vacunación en todos los lugares y en todos los sitios. Lo único que realmente hicieron fue no condicionar el trabajo a la vacuna, pero todo lo demás lo favorecieron. Y en Puerto Rico, sobre todo, tuvimos la dinámica que hasta bufetes de abogados han firmado cartas de despidos o suspensiones a personas que no se vacunaron. En ese proceso, una serie de estados en los Estados Unidos iniciaron una serie de casos judiciales donde comenzó a salir lo que se conoció como un movimiento de manipulación y supresión de comunicación, control de los medios de comunicación electrónicos del gobierno de los Estados Unidos, específicamente bajo Joe Biden, con más de 30 o 40 agencias federales poniéndole presión a Facebook, Twitter, este tipo de redes electrónicas de comunicaciones para que controlaran los mensajes relacionados con la vacuna del COVID y censurando y cerrando cuentas de todo aquello que pudiera insinuar que las vacunas no eran efectivas o que las vacunas estaban malas. Eso es un caso interesantísimo que todavía se está viendo en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no permitió un interdicto en ciertas áreas del caso, pero sí permitió que el caso continuara para que se siguiera obteniendo la información. En este programa, nosotros, en uno de los programas que hemos hecho, nosotros trajimos esa información en el momento que estaba sucediendo. Uno de los estados que ha estado buscando e investigando este asunto de las vacunas es el estado de Texas, a través de su Attorney General, Ken Paxton. Ken Paxton es un hombre que es un gran abogado, es un hombre con una experiencia legal vasta, no es un hombre que llega a la posición simplemente por política, sino que es un hombre que es un gran abogado litigante y un gran conocedor del derecho. Llega al puesto de Attorney General, que es equivalente a lo que sería en Puerto Rico un secretario de justicia, pero en los Estados Unidos cada estado tiene una manera distinta de nombrar su Attorney General. No entraremos en eso porque el tiempo no nos daría, pero él es el Attorney General de Texas y acaba de emitir un comunicado el 30 de noviembre del 2023, o sea, el día antes de la grabación de este programa. Hoy estamos a diciembre 1, no sabemos cuándo podrás ver el programa o su repetición, pero esto fue ayer, el día antes de la grabación de este programa. Emite un comunicado de prensa donde establece que ha demandado a Pfizer, ha demandado a la farmacéutica Pfizer por haber ilegalmente representado de manera equivocada la efectividad de las vacunas del COVID y el intento de censurar la discusión pública sobre el producto. Repito, ilegalmente, representar ilegalmente la efectividad de la vacuna del COVID por parte de Pfizer y un intento de censurar la discusión pública del producto. Esos son los dos fundamentos esenciales que la demanda es la primera oración del comunicado. Continúa diciendo el comunicado que la demanda dice que Pfizer se envolvió en un movimiento falso, engañoso, para representar ilegalmente y de manera falsa hechos y prácticas que no
que no resisten, que no están sostenidos sobre la efectividad de la vacuna del COVID y que utilizando una ley de Texas que se llama Texas Deceptive Trade Practice Act, los están demandando porque fue un producto engañoso. La vacuna del COVID del Pfizer no tenía los alcances que se nos dijeron y es una demanda presentada por el Attorney General de Texas. No tenemos la demanda todavía con nosotros, no la podemos discutir, pero es bien interesante que los hechos alegados lo que están diciendo es que no había evidencia científica que estableciera la efectividad de la vacuna del COVID, que la farmacéutica dispersó, compartió y representó información que la vacuna era 95% efectiva contra la infección, lo cual era altamente engañoso, era falso. Ellos alegaron que era la llamada Relative Risk Reduction y entienden que lo hicieron basados en resultados de 2 meses. Ellos indicaron que reducía sustancialmente el riesgo de la enfermedad y utilizaron estadísticas falsas para influenciar ilegalmente la alternativa de los consumidores. Por ende, los resultados que utilizó Pfizer para promocionar y establecer la efectividad de la vacuna eran falsos, ilegales y se hizo de manera maliciosa, fraudulenta, en violación de un estatuto estatal de Texas. Interesantísimo que el Estado alega tener la evidencia de que la vacuna no era efectiva y que la manufacturera Pfizer sabía que no lo era y con todo eso mintió. Y con eso consiguieron una inmunidad por parte del Congreso. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Nos dice el comunicado de prensa, volviendo al comunicado de prensa del Attorney General de Texas, Ken Paxton, que el FDA advirtió a Pfizer y le notificó que no había información precisa que permitiera predecir que la vacuna fuera efectiva más allá de 2 meses. Sin embargo, la compañía esparció una información falsa de que la protección de la vacuna era durable y mantuvo escondido información del público que impugnaba dicha alegación. ¿Te suena conocido? Por lo menos aquí en Puerto Rico dijeron que después que tú te pusieras las 2 dosis no te iba a dar el COVID. ¿Te suena conocido eso? Pues eso ya se sabía. De acuerdo al comunicado y el alegado contenido de la demanda, Pfizer sabía eso y con todo y eso usó misleading. Y nos llama la atención que si el FDA lo había notificado, ¿por qué entonces se permitió que esa fuera la información de salud que se esparciera por todos los Estados Unidos y los territorios? Nos preguntamos entonces, ¿por qué entonces el gobierno de Biden, si esa información estaba disponible, un estado de Texas que tiene menos recursos que el gobierno federal, la consigue con una investigación legal diligente, seria y honesta? Nos dijeran a nosotros que era un hecho científico probado e irrefutable, porque así fue que se nos vendió y muchas personas se pusieron las 2 dosis de vacuna. Tampoco. Esta demanda está hablando, a este momento la demanda está hablando de que se sabía que la vacuna no tenía ese alcance.
que se sabía que la vacuna no iba a dar protección más allá de los 2 meses y que con todo eso la manufacturera la mercadeó de otra manera. Y que, dice más, ellos se envolvieron en una campaña para intimidar al público como una medida necesaria para proteger la gente que amaban. O sea, que engañaron al público. Oye, pero no engañaron al público nada más. El Estado fue parte de esto. Por eso entré diciéndote que una investigación de varios estados ha reflejado que el gobierno participó en esta campaña de desinformación y que el gobierno con sus agencias, el gobierno federal y aparentemente también el gobierno de Puerto Rico entraron en esta campaña porque en Puerto Rico también sucedió que médicos y profesionales de la salud que advirtieron que la vacuna no era eficiente, se le radicaron querellas criminales. Incluso a un médico que es pastor en Puerto Rico le radicaron cargos criminales. Cuando se iban a erradicar, los desestimaron porque él en los medios de comunicación dijo que el COVID se podía tratar incluso con medicamentos over the counter y que la vacuna no era efectiva. Esto lo está diciendo esta demanda. La vacuna no era efectiva y se había advertido que los estudios no sostenían la eficiencia de la misma. Por ende, ¿qué sucede? El mismo comunicado de prensa que lo que hace es resumir la demanda, que nos gustaría poder tenerla, dice que luego de la vacuna del COVID, los casos de COVID-19 se implementaron y se esparcieron mucho más y que gran porcentaje de la muerte de personas con COVID-19 fue entre personas vacunadas y no vacunadas. O sea, está diciendo, aquí murió gente que se vacunó y gente que no se vacunó, y le dice más, lo que está diciendo, la vacuna no era efectiva. O sea, que todo eso que se dijo, que los no vacunados era el problema, era falso. Ellos están persiguiendo justicia para la gente de Texas, los cuales fueron coaccionados por un mandato tiránico de vacuna para poner un producto defectuoso a la venta mediante mentira. Los hechos son claros. Pfizer no dijo la verdad acerca de la vacuna del COVID. La administración de Biden utilizó como arma la pandemia para vender un producto público de la salud ilegal mediante decreto y enriquecer las compañías farmacéuticas. Para enriquecer las compañías farmacéuticas y utilizó todas las herramientas que tenía para engañar y lastimar al público con las acciones de Pfizer. O sea, al final está diciendo que la administración federal fue parte de este engaño para enriquecer las compañías farmacéuticas. En mi página Derecho y Palabra, en Facebook, puse unos comentarios y uno de ellos lo que estoy planteando es por qué en Puerto Rico no se ha hecho una investigación de este tipo cuando públicamente salió. Vamos a ver si podemos ver un momentito el comunicado en pantalla para que ustedes puedan tener una visión del mismo. Ese es el comunicado. No, esto que tenemos es lo que vamos a cubrir al final del programa, que lo vamos adelantando. Pero este es el comunicado de Texas, dado a la luz pública en noviembre 30 del 2023. En la pantalla, esperemos que si así se está trabajando, usted pueda ver dónde pueda encontrarlo, donde públicamente dice que esto es una investigación realizada por el Attorney General de Paxton. Puerto Rico sabemos que recibió fondos federales porque la vacuna estaba en etapa experimental. No se nos ha dicho el resultado de la vacuna. Se violentó la libertad religiosa, se requirieron demandas, acciones políticas, acciones legislativas, acciones del pueblo para recuperar la libertad religiosa. Le damos las gracias a la senadora Keren Riquelme, que en reuniones en Fortaleza, donde me dio la oportunidad de estar, llevó al convencimiento al señor gobernador de que la vacuna no debía ser obligatoria. Fue una voz distinta a la del Departamento de Salud que fue escuchada.
se tardó en ser escuchada, pero se escuchó. Y en Puerto Rico la vacuna no es obligatoria. Aunque tenemos un listado de vacunas que sabemos que no todas son necesarias, porque algunas de esas enfermedades ya fueron erradicadas y no existen. En Puerto Rico nosotros necesitamos que el secretario de Justicia, que el gobierno haga una investigación sobre este particular y determine el alcance de este engaño, porque si ya Texas tiene la investigación, es cuestión de que las agencias de salud de Puerto Rico y las agencias de justicia se comuniquen con ellos a ver si comparten la información que está en el tribunal, y empezar a determinar dónde imponer responsabilidades, porque esto le ha costado el trabajo a muchas personas, le ha costado los estudios, hubo difamación, hubo sufrimiento, hubo gente que murió sola en los hospitales porque no dejaban entrar ni tan siquiera a los pastores, todo mediante una información falsa, incorrecta, porque Texas es el primero que sé que demanda a Pfizer en este sentido. No significa que no hayan otros. Encontró y está demandando. Esto va a ser una joya jurídica independientemente del resultado. No sabemos por qué el gobierno de Puerto Rico al día de hoy no ha iniciado una investigación sobre este particular que ya está disponible. Si yo como abogado lo pude conseguir en las redes, en casos que son públicos, con la evidencia, incluso está saliendo ya evidencia mediante el descubrimiento de pruebas establecido por ley, de cómo no solo el engaño, sino de cómo se manipularon los resultados que llevaron al FDA a decir que no había certeza de los resultados. O sea que no solo no había certeza de los resultados, sino se alega que la investigación, y hay documentos que lo establecen, no era suficiente y había sido manipulada. Te dejo eso allí para poder entrar en los últimos minutos en esta otra noticia que sé que te va a interesar, señor director. Vamos a poner la otra foto. En los últimos minutos que me quedan de esta sección. Esto salió hace 6 días. Última hora, el organismo rector de la natación mundial prohibió a los hombres que se identifican como mujeres trans competir con mujeres a partir del lunes. Lia Thomas tiene prohibido competir mujeres. ¿Apoyas esta contundente medida? Es decir, 0 hombres en la competencia de natación de mujeres. O sea, los transexuales, el hombre que se considere mujer no puede competir en la natación. La pregunta es por qué esto no se extiende a todos los demás deportes. Esto es algo que era lógico. No solo eso, deberían a este caballero obligarlo a entregar todas las medallas que le quitó. Óigame, ¿estamos recuperando la cordura? Espero que sí. Hemos sido consistentes. Todos los conservadores, los creyentes, los cristianos de verdad, no aquellos de los muchos, muchas y muchos, sino los que somos conforme a la palabra de Dios, que varón y hembra los creó el Señor. No solo eso, que la biología, el DNA y los cromosomas lo sostienen. 0 competencias de transexuales, hombres que se consideran mujeres y viceversa, en las competencias de las mujeres. ¿Por qué no extendemos esto también al concurso de belleza, donde tuvimos un hombre desfilando como la mujer más hermosa del mundo? Óigame, en algún sitio nosotros tenemos que tirar la línea. No podemos seguir dejando llevarnos por este tipo de información de hombres y de mujeres, porque la verdad es, lo cierto es que nos han estado engañando, han estado manipulando la información. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y ahora quiero cerrar con algo que probablemente a algunos no les guste que lo diga, pero lo tengo que decir. ¿Acaso no escuchamos gente alegando que Dios le había dicho a la gente que la vacuna era buena, que se vacunaran? ¿Acaso no hemos escuchado predicadores y líderes religiosos diciendo que la Biblia se equivoca cuando condena el homosexualismo? Fíjese que no condena a la persona, condena la práctica.
porque el Señor vino a salvarnos a todos. Y esas personas hoy tienen que sentarse a reflexionar si por estar dejándose llevar por investigaciones humanas, maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre, estamos provocando división en el pueblo de Dios. Yo no tengo problemas con aquellos que confiando en esa data asumieron posturas. Yo tengo problemas con aquellos que confiando en esa data dijeron que Dios había dicho, cuando Dios no había dicho nada. Hoy está altamente cuestionado en el conocimiento humano. Oiga, y yo he llevado casos de vacunas y la evidencia es que la vacuna no fue efectiva contra el COVID. No lo fue. Dividieron la iglesia, nos cerraron los templos, nos quitaron la libertad religiosa, nos quitaron el trabajo, nos quitaron los estudios mediante una de las maquinaciones maquiavélicas más grandes que podemos ver que se haya descubierto en la historia, cuando una farmacéutica con el respaldo del gobierno federal indujo error y según la demanda todo se hizo para enriquecer las farmacias. Tengamos cuidado de seguir metiendo al Señor en asuntos científicos. Dice al final que la ciencia aumentará, pero no dice que ponga la fe en la ciencia. Yo felicito a aquellos pastores que no dividieron su iglesia, que establecieron protocolos, que fueron cuidadosos, pero mantuvieron los templos abiertos y nunca dejaron de pastorear. Hoy nuestros pastores necesitan un descanso, retomar el camino y entender que tenemos que por lo menos en Puerto Rico ser enfáticos y pedirle al gobierno una investigación seria sobre la veracidad de la información que publicó el Departamento de Salud, confiando en la farmacéutica, que estos estados se les solicite por los medios correspondientes que nos ayuden con la investigación, que compartan lo que tengan y empezar a imponer responsabilidades con aquellos que en Puerto Rico han abusado con el poder de la vacuna. Y mujeres, disfruten que recuperaron la natación y que el Departamento de Recreación y Deportes en Puerto Rico por fin se exprese claramente que son hombres con hombres y mujeres con mujeres en los deportes. El pueblo de Puerto Rico, representado por el gran sector conservador, está exigiendo una acción específica porque varón y hembra los creó el Señor. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.